Hoy vengo a hablaros de libros que son súper adictivos. Bienvenidos a Abemar Books, yo soy Chris y hoy vengo a hablaros de libros que a mí me han resultado muy adictivos, ya sea por unas razones o por otras. Han tenido un ingrediente en sus tramas que han hecho que quisiera saber más, que no pudiera soltar el libro, que fuera pasando sus páginas sin enterarme siquiera. Así que vengo a hablaros de todos ellos para ver si consiguen engancharos a vosotros también. Pero antes de deciros cuáles son esos libros, recordaros como siempre que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y deciros, o pediros en este caso, mejor dicho, que por favor me dejéis abajo en comentarios qué libros son tremendamente adictivos para vosotros, para yo ir también a echar un vistazo a ver qué encuentro por allí y si tengo alguno ponerme con él enseguida. Y nada más, que ahora ya sí que sí os cuento cuáles son esos libros que a mí me han mantenido muy enganchada. Vale, primero voy a hablaros de un libro que es una saga, ya vengo yo haciendo trampas, nada más empezar en el primero, que es más juvenil, pero que cuando estuve leyéndola a mí me mantuvo muy enganchada, porque la autora sabe jugar muy bien con todos los personajes, con mantener secretos siempre ocultos, con querer saber qué va a pasar a continuación, con que en algún momento haya un plot twist, y así en casi todos los libros de la saga. Os estoy hablando de la saga de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare, que no sé por qué ahora me ha dado por hablar bastante de esta saga, y creo que es porque me apetece ponerme a leer la trilogía que sigo teniendo de ellos y que todavía me queda pendiente. Yo tengo aquí la saga principal, que fue la que leí, después me leí la saga... Ay, no, Renacimiento es la que me queda, pero no me acuerdo del otro nombre. Vale, la trilogía de los orígenes, eso es, que temporalmente es anterior a esta. Y ahora me queda por leer la trilogía Renacimiento. No sé por qué me apetece leer, sinceramente, ahora volver otra vez a esta saga. La tengo muy pendiente, la tengo ahí, y creo que es un poco porque ahora mismo estoy bastante ocupada con otras cosas. Y leer... Estoy dedicando menos tiempo a leer, ya lo veréis en el wrap-up, he terminado algunos libros, pero no llevo el ritmo que llevaba antes. Entonces como que necesito lecturas más ligeras o que me hagan desconectar más, y no sé por qué esta saga lo consiguió completa y absolutamente. Como os dije ya en anteriores vídeos, la he leído pues de alguna forma recientemente, o sea, hace unos años, 2, 3 años a lo sumo, 4. Pero yo sé que si esta saga la hubiera leído en mi época más juvenil, hubiera sido una enganchada muy fuerte. He disfrutado mucho de la historia, de cómo está entremezclado todo, y al ser juvenil me falta algo, no la puedo disfrutar al 100%, pero no sé, quizá es por eso. Y a pesar de eso, quiero volver a ella y quiero leerme esa trilogía que me falta, la trilogía Renacimiento, y sé que la voy a terminar leyendo, porque de verdad a mí me mereció la pena por el tema de los plot twists que hay, de los personajes, de lo que va pasando entre ellos, de cómo va entremezclando las historias. No sé, a mí me gustó mucho y yo la verdad que la disfruté un montón. Así que nada, una de las que yo os puedo decir que me mantuvo muy enganchada. Es fantasía urbana. No es el género que yo suelo leer, pero quería traer un poquito de todo, y por eso os voy a nombrar esta, que de verdad me mantuvo despejada. No sé, cuando lo leí me ayudó a desconcentrarme de mi mundo y meterme automáticamente en esta historia. Otro libro que os quiero recomendar y que también me enganchó muchísimo es del género thriller, y os estoy hablando de El buen padre, que lo he leído hace poquito, de Santiago Díaz. Os recuerdo que lo leí con Esther de Steady Reading, y yo por lo menos estoy deseando continuar con la trilogía, con el segundo y con el tercero. Este libro es adictivo a más no poder, tiene capítulos cortos, la trama es muy enredada, no sabes qué está pasando, hay varios personajes, cada capítulo está narrado del punto de vista de un personaje, entonces vamos saltando de una historia a otra.
y no sabes qué va a pasar con cada uno de ellos, porque en el siguiente capítulo no te habla del personaje en el que estás, o sea, en el que estabas justo en el capítulo anterior, sino que te cambia de personaje y dices, vale, ¿qué va a pasar ahora? Quiero saber lo que le va a pasar a este en el que yo estaba, y así hace que estés completamente enganchada. Hay varios plot twists, el final es bastante sorprendente y todo queda súper bien hilado. Yo lo disfruté muchísimo, me mantuvo súper enganchada, es adictiva más no poder, se pasa las páginas y no te das cuenta, así que yo de verdad os lo recomiendo un montón si queréis un thriller que enganche así. Otro libro que también me enganchó muchísimo, y la verdad es que no lo esperaba de él, porque me esperaba un libro bastante más complejo, pero no sé por qué me caló tanto esta historia, es el libro de Una educación de Tara Westover. Yo pensaba que al ser un libro autobiográfico me iba a costar más leerlo, porque como que no me iba a meter en la piel de la autora, o según lo que le fuese pasando, pues era me iba a resultar un libro simplemente interesante y ya, pero no. O sea, yo empecé a leerlo y el libro pasaba las páginas solas, no me enteraba que había llegado a la meta, lo leí en lectura conjunta y yo no me daba cuenta que había llegado a la siguiente meta, porque de verdad me metí por completo a la historia desde la primera página. Aparte de resultarme interesante y diferente todo lo que estaba leyendo, era necesidad de saber qué le pasaba a continuación a Tara Westover, qué es lo que pasaba en su familia, y decir, por favor, quiero llegar al final de esta historia o saber cómo terminó todo esto, porque me parecía tan inverosímil que, en fin, no inverosímil en el mal sentido ni mucho menos, sino es que me parece alucinante que estas cosas hayan ocurrido de verdad, y este libro nos las cuenta. Así que otro libro que disfruté muchísimo, que me metí en sus páginas sin poder salir, que estaba muy enganchada, que os lo he recomendado mucho, pero tengo que recomendároslo una vez más. Así que si tenéis oportunidad, de verdad, un libro que enganche y que no sea un thriller, que quizá los thrillers es lo más típico a lo que acudimos, porque es lo que más suele enganchar, pero por eso quería traer de diversos géneros, porque un libro que engancha un montón y que no sea thriller, este es muy buena opción. Una educación de Tara Westover. Volviendo al thriller, os voy a recomendar un libro que, aunque no ha sido una de mis mejores lecturas de este año, pero sí es innegable que es muy adictivo por la forma en la que están narrados sus capítulos. Es La mensajera del bosque, de Maite R. Ochotorena, que me cuesta bastante pronunciar el apellido. Es otro thriller que tiene capítulos muy cortos y que consigue mantenerte intrigada desde el principio, porque comienza con nuestra protagonista que no recuerda nada. Esos inicios en los que el personaje principal no sabe o quién es, o dónde está, o qué ha pasado, no lo recuerda, esa pérdida de memoria que al final es incertidumbre pura y dura, hace que el libro te enganche desde el principio, y este es uno de ellos. Yo lo recomiendo por lo que engancha y porque es muy entretenido. El final sí es verdad que no me encajo al 100%, porque me parece un poco surrealista, no me lo termina de creer un poco, porque quiso mezclar la investigación policial con toques de realismo mágico que creo que le quitaron credibilidad o le han quitado credibilidad, perdón, a la historia. Pero aún así os lo recomiendo por lo que estoy diciendo, porque es muy adictivo. Tiene capítulos cortos, se van descubriendo las cosas muy poco a poco, y siempre tienes necesidad de querer saber más. Vamos a tener varios personajes, en unos momentos te va a hablar de uno, en otros momentos te va a hablar de otros, y tú tienes necesidad de saber cómo van a ir encajando todos esos personajes y todas esas piezas y esas pistas que te va a ir dando. Así que, a pesar de que para mí el final no es de los mejores y esos toques de realismo mágico no me encajaron, reconozco que este libro me enganchó muchísimo y por eso os lo quiero recomendar. Hay momentos en los que nos apetece un libro que nos sorprenda, y otros momentos que nos apetece un libro, pues eso, adictivo, y que no queramos soltar sus páginas y ya está, y este es muy buena opción también. Otro libro que tampoco es thriller y que me mantuvo muy enganchada a sus páginas es este, Eleanor Oliphant está perfectamente. Es un libro que disfruté también en lectura conjunta con Esther de Steady Reading y con Laia de Quién te lo ha dicho.
Es un libro que, aunque no es un thriller, nuestra protagonista tiene como un halo de misterio que te invita a saber qué es lo que le pasa, a querer saber qué es lo que le pasa. Y eso lo vamos a ir desvelando poco a poco, porque nos vamos a encontrar al principio con nuestra protagonista, como digo, un personaje bastante particular, y vamos a ver por qué se desarrolla así la historia sin saber los motivos principales. Entonces eso es lo que te hace querer avanzar con el libro, querer, o sea, pasar las páginas sin que te des cuenta. Y de verdad, yo me sorprendió mucho este libro. He leído opiniones muy contrapuestas, gente que le ha encantado, gente que no tanto, que no le ha gustado nada. Y yo no sabía dónde iba a estar, iba a este libro con un poco de respeto, porque yo decía, bueno, vamos a ver qué me parece a mí. Y yo fui de las que le ha encantado, perdón, que he disfrutado un montón, que he estado muy enganchada al libro, que pasaba las páginas y no me enteraba, estaba completamente metida en la historia y quería saber más y más y más, y llegar a ese final para saber qué es lo que ocurría con Eleanor Oliphant. Así que nada, otro libro muy adictivo que yo os recomiendo un montón y que es un librazo. Y ya por último, vuelvo otra vez al thriller y os voy a hablar de El caso Alaska Sanders de Joel Dicker. En esta historia el autor me ha sorprendido porque, aparte de que vuelve después de las últimas publicaciones, de los últimos libros que había publicado, que se salía quizá un poco de su dinámica, de su esencia, más que de su dinámica, de su esencia. En este libro volvemos a ver la esencia de cuando escribió La verdad sobre el caso Harry Quebert, pero os tengo que decir que este libro es mucho más adictivo que el caso Harry Quebert, porque una de las razones principales es que los capítulos son muy cortos y te los bebes, vas pasando páginas y no te das cuenta de lo que vas avanzando en el libro. La verdad sobre el caso Harry Quebert, sí es verdad que tiene los capítulos un poco más largos. Para mí el misterio es brutal, o sea, la resolución, la investigación, todo a mí me encantó, pero reconozco que es un libro que quizá a la gente, a todo el mundo no le gusta, por eso también tiene opiniones tan malas, porque hay gente que no lo ha disfrutado. A mí particularmente sí que me gusta mucho, pero este tiene ese toque distinto porque creo que ocurren las cosas de una forma más trepidante. Así que otro libro que os recomiendo para que no podáis soltar sus páginas. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que os hayáis anotado alguno de estos libros. Y por favor, como os he dicho al principio, dejadme qué libros os han enganchado a vosotros y no habéis podido soltar en ningún momento. Nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por apoyar mi contenido, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.